Hola, queridas almas. Hoy voy a hablar sobre la felicidad como proyecto. La felicidad es la vocación fundamental del hombre, su primera inclinación primaria y hacia la que apuntan todos sus esfuerzos, aun en las situaciones más difíciles y complejas en que pueda verse el hombre. Unas tras otras lo hace de modo difuso y abstracto. Su objetivo es la realización personal plena, que se concreta en dos segmentos clave. Primero, haberse encontrado a sí mismo, es decir, tener una personalidad sólida con la que uno se encuentra a gusto. Segundo, tener proyecto de vida. Estas son las notas primordiales que hacen feliz, pero nos referiremos especialmente a la segunda. ¿Qué significa tener un proyecto de vida? ¿Cómo debe de ser entendido? La felicidad consiste sobre todo en ilusión, que es la mejor forma de ser feliz, porque se vive la vida con anticipación, porque lo diseñado, cuando llega, lo saboreamos lentamente con todas sus ventajas. La felicidad supone encontrar un programa de vida atractivo, satisfactorio, capaz de llenar y que sea el elemento complementario de la existencia, el texto biográfico. A continuación veremos cuáles son sus principales características. El proyecto debe ser personal y como protagonista del mismo, su arquitectura la elaboro yo según mis preferencias. No hay que perder de vista a la hora de practicarlo la vieja distinción del pensamiento medieval entre desear y querer. Pasemos a las características. Primero, desear se mueve en el plano de lo sentimental, prospera en el terreno emocional. Uno puede desear esto o aquello, pero sin más. Segundo, querer es un acto de voluntad, traduce un empeño, un tesón, una lucha constante por el objetivo. Esto responde a unas aspiraciones particulares que constituirán el texto de la vida propia y que dan sentido a la trayectoria de cada uno. La idea de sentido aquí adquiere tres connotaciones. Una, contenido o tejido sustancial del programa. 2. Dirección, que es el aspecto vectorial de la travesía personal. Y 3. Unidad o estructura compacta donde quedarán integrados armónicamente una serie de elementos. Es necesario conocer bien el contexto y las coordenadas de la realidad en que nos desenvolvemos para que nuestro proyecto personal se realice, lo cual comporta dos condiciones: saber qué aptitud y limitaciones personales nos definen, para lo cual se requiere un serio esfuerzo si queremos realizarnos personalmente. Asimismo, hay que combatir dos peligros: la dispersión, es decir, la falta de profundidad en los asuntos debidos a los deseos excesivos en querer todo a cabo y sentirnos en consecuencia desbordados. Y otro, el compromiso constante por las cosas que nos rodean o las personas. Para ello deberemos aprender a hacer uso de la negativa y comprometernos con aquello de lo que estamos seguros poder llevar adelante. Para la ejecución de dicho proyecto son necesarias las siguientes condiciones: A. El orden. B. La constancia. C. La voluntad. El orden es jerarquía, disciplina, saber que unas cosas son prioritarias a otras y que es necesaria una cierta programación, y produce paz y serenidad. La constancia es empeño, incidencia, no ceder terreno, no darse por vencido, perseverar. Así los propósitos se van haciendo férreos, firmes, sólidos, pétreos. Hay que ser obstinados con nuestro proyecto personal, es la única manera de que salga adelante. La voluntad es la capacidad psicológica que llega a ser algo anticipando consecuencias. Es decir, que la voluntad se educa a base de ejercicios repetidos de entrenamiento, a través de los cuales uno busca lo mejor, aunque le cueste. Siempre existe en este trasfondo unas notas marcadamente ascéticas. El hombre con voluntad suele llegar más lejos que el inteligente, porque es dueño de sí mismo, pero no hay que olvidar que tener una voluntad constante no es fácil. Requiere aprender a negarse ante lo inmediato, buscando lo que está por llegar.
El que tiene voluntad es verdaderamente libre, consigue lo que se propone. Por consiguiente, debo estar preparado para cualquier tipo de eventualidades que puedan sobrevenirle a mi proyecto, debido a que la vida tiene siempre recodos imprevisibles y azarosos. Está tejida de hilos que se enlazan y entrelazan, por lo que la necesidad, antes o después, de restaurar el proyecto es inminente, cambiando, puliendo y perfilando sus aristas. Tetralogía de la felicidad. Encontrarse a sí mismo, vivir de amor, trabajar con sentido y poseer cultura como apoyo. Si además de tener un proyecto por el que luchar tenemos estas tres características, seremos felices. Por eso, a medida que pasan los años, tengo más elementos de juicio para analizar cómo va mi vida y al hacerlo extraigo de él haber y debe. Me examino y cada etapa del viaje me ofrece una totalidad interna, alegría, tristeza, decepción, abandono de las metas propuestas, etc. Sin olvidar que todo análisis de la vida personal es siempre doloroso porque a través de él cada segmento del trayecto recorrido rinde cuentas de su viaje. Por el amor tiene sentido la vida. El ser humano no puede vivir sin un amor en el corazón y ahí reside lo más genuino de su condición. El amor es tendencia, inclinación hacia la persona amada, impulso que lo arrastra hacia ella buscándola. En una palabra, amor es sentirse arrebatado y percibir un incendio que ayuda a mover los proyectos personales. Y también esto es válido para lo divino, puesto que Dios debe ser alguien personal. Ya que nos pasamos la vida trabajando, concluimos que el amor por el trabajo bien hecho nos hace saborear la felicidad. Amor y trabajo conjugan el verbo ser feliz. Con respecto a la cultura, su aspiración fundamental es la libertad. Sirve para aprender la realidad, vivir en ella y saber a qué atenerse. Por otro lado, ayuda al hombre a que su vida sea más humana y le revele sus posibilidades. Es un factor que, bien entendido, hace reconciliables progreso técnico y progreso humano. Por último, la felicidad es comparable a un rompecabezas o un puzzle en el que siempre falta alguna ficha, o también a una manta pequeña que siempre deja al descubierto alguna parte del cuerpo. Por eso, antes que nada, consiste en ilusión. Esa es su nota prospectiva, vivir hacia adelante, pensando en el mañana, con objetivos claros y concretos. La vida es como un libro en blanco en el que vamos escribiendo nuestra conducta, y en él se registran alegrías y tristezas, aciertos y errores, pero la ruta de la felicidad pasa por el esfuerzo y la renuncia, porque todo lo grande del hombre es fruto de la renuncia. La felicidad no se da en el superhombre, sino en el hombre verdadero. Primero, la felicidad del hombre apolíneo, los tipos de felicidad en el hombre que tiene paz consigo mismo son: primero, felicidad del hombre apolíneo, fundamentada en el orden y el equilibrio. Segundo, felicidad dionisíaca, la del que busca sensaciones nuevas, movimiento, actividad, y la del que otea por el entorno para ver qué haya y al mismo tiempo explorarse a sí mismo. Entre estos dos tipos de hombres y felicidad hay muchas concepciones y formas de entender este tema, porque el cauce de nuestra vida se abre paso con nuestra conducta y se cierra con las distintas etapas de su trayectoria. Necesita a la vez forma y contenido, y de esa simbiosis emerge cada manera de ser feliz, para lo que es preciso unidad, homogeneidad, entre lo que el hombre desea ser y lo que quiere hacer con su vida de acuerdo con un programa previo. Por otra parte, si no hay libertad con minúscula en nuestro medio o contexto social, cualquier diseño que se haga puede venirse abajo por la imposición autoritaria del miedo, del medio. Por ejemplo, la Unión Soviética, donde actualmente se abren tantas posibilidades nuevas después de 70 años de totalitarismo, que pensar en la felicidad es más fácil. Es fácil deducir de todo lo que hemos dicho que el hombre actual busca tanto la libertad como la felicidad, pero hay diferencias y rasgos entre ambas que cada uno debe de descubrir. Para eso es necesario que no decaiga el esfuerzo por alcanzar la meta propuesta,
y que en el camino aspiremos a los valores eternos, aquellos que no pasan con los siglos, la paz, la armonía con los demás, el encuentro profundo con el otro, la educación para la libertad y la convivencia, la búsqueda de la trascendencia y promover el amor auténtico. Si la felicidad es un resultado, la vida es un medio para conseguir exteriorizar lo mejor, lo más humano que llevamos dentro, sin olvidar que para alcanzar esa paz interior son inevitables las contradicciones, los reveses y los sufrimientos en sus formas más diversas. Así, poco a poco, nuestra personalidad se va definiendo hasta llegar a su homogénea fisonomía. La felicidad es la experiencia subjetiva de encontrarse bien consigo mismo, contento de su vida hasta ese momento. El camino de la felicidad es un conjunto de pequeñas ilusiones. La felicidad es la máxima aspiración del hombre, hacia la que apuntan todos los vectores de su conducta, pero si queremos conseguirla, debemos buscarla. Además, la felicidad no supone un hallazgo al final de la existencia, sino a través de su recorrido. Es más una forma de viajar que un estado definitivo. Por supuesto, debemos conocer bien sus límites, ya que la felicidad absoluta no existe. Es una utopía inalcanzable que en este plano terrenal, ante la que queda saborear y disfrutar de los buenos momentos y tener proyección del futuro. Es algo esporádico, que a veces se nos presenta inexplicablemente y parece demasiado rápido en nuestra caleidoscópica vida. Aunque todo esto parezca una sucesión de contraposiciones, también sucede con otros aspectos vitales que no son la felicidad. Por eso debemos saber cuáles son nuestros objetivos y hacia dónde queremos dirigirlos, si queremos ser más felices. Asimismo, debemos saber combatir dos peligros. 1. El infierno, para el que es clave no darse por vencido en esa lucha personal y a la vez mantener un esfuerzo por ser coherentes. 2. Pero también el enemigo está fuera, los avatares de la vida, las mil formas que la desordenan y convierten su rumbo en zigzagueante. El camino de la felicidad debe construirse y hacerse de pequeñas ilusiones, hilvanadas por un argumento que le da solidez. De ellas unas habrán salido y otras no. El hombre feliz sabe ver en ese resultado lo positivo de su experiencia existencial. Porque la felicidad consiste en una mezcla de alegrías y tristezas, de luces y sombras, pero dotadas de amor. El progreso material por sí mismo nunca puede colmar las aspiraciones del hombre ni dar la felicidad cuando constituye el eje vertebral de una vida. Consecuencia, en el hombre occidental de la sociedad del bienestar, la tentación de la opulencia conduce gradualmente al individualismo y por ende a la difusión de falsos esquemas que llamamos valores. Éxito, dinero, poder, avidez de sensaciones, curiosidad por todo sin pretensiones de mejora. En fin, una nueva decadencia, una fabulosa mentira que descubrimos tarde o en los momentos estelares, cuando una desgracia nos llega de improviso. Esas suspensiones de la cotidianidad, cuando la prisa se detiene y uno encuentra realmente lo que debe ser la vida, esa espontaneidad efímera pero decisiva, puede ser uno de los puntos de arranque del hombre light para rectificar, para dejar esa existencia pobre y ridícula, conformista y banal, y una vida sin felicidad auténtica. Es necesario que el hombre diseñe su religión, una moral a la carta, en la que escoja unas cosas, es decir, las que le convengan en ese momento y rechace otras. El hombre está llamado a la libertad cuyos fines son la verdad y el amor. Muchas idolatrías actuales elevan formas de liberación que no son más que estilos de vida que arruinan al individuo y a la sociedad. Para ello no hay más que pensar en los nacionalismos radicales, la violencia, el terrorismo en aras de la libertad y de la justicia, la pornografía, la comercialización y la manipulación de la vida humana. El hombre se convierte en esclavo al idolatrar personajes e ideas insustanciales que la masa mitifica. Por tanto, su aspiración a lo infinito se derrumba, al apostar por cosas que no merecen la pena. Le decía Sócrates a su amigo Hipócrates: un sabio es un comerciante que vende géneros eternos de los que se nutre el alma. Cuando el corazón corre vertiginoso hacia esos ídolos de barro que pronto se resquebrajan, su final lo hace insatisfecho pretendiendo la búsqueda
porque no se puede alcanzar la paz y la verdadera alegría en la propia inmanencia. La salida para dejar de ser persona light está en el paso de la inmanencia a la trascendencia, dejar el individualismo y el materialismo. El hombre light no es ni religioso ni ateo, sino que él se ha construido una forma particular de espiritualidad según su perspectiva. Él es quien decide lo que está bien y lo que está mal, y su anhelo de infinito empieza por una satisfacción materialista. Dinero, poder, placeres, distinciones y sitios en los que figurar, y termina por fabricarse una ética a su medida. Mientras tanto, trata a los demás como objetos e instrumentaliza la relación con ellos. En el mensaje cristiano, la perfección está en la misericordia. El amor es siempre un acto de entrega que busca el bien del prójimo, su mejor desarrollo. Así, el sentido de la misericordia se completa con el de la justicia. La idolatría material se mueve en la búsqueda desenfrenada de bienes y placeres, unas veces como nivel de vida y otras de espalda a la solidaridad con los demás. Muchas de esas doctrinas se oponen al hombre mismo, yendo contra su dignidad. Esta antropología materialista resulta contraria a la edificación de un orden social más amable y justo. Hoy parece que al entronizar el concepto de democracia, todo lo demás es secundario. Y bueno, de momento nos quedamos aquí, mis queridas almas. Hasta luego y os bendigo. Gracias. Hola, queridas almas. Hoy voy a hablar sobre la felicidad como proyecto. La felicidad es la vocación fundamental del hombre, su primera inclinación primaria y hacia la que apuntan todos sus esfuerzos, aun en las situaciones más difíciles y complejas en que pueda verse el hombre. Unas tras otras lo hace de modo difuso y abstracto. Su objetivo es la realización personal plena, que se concreta en dos segmentos clave. Primero, haberse encontrado a sí mismo, es decir, tener una personalidad sólida con la que uno se encuentra a gusto. Segundo, tener proyecto de vida. Estas son las notas primordiales que hacen feliz, pero nos referiremos especialmente a la segunda. ¿Qué significa tener un proyecto de vida? ¿Cómo debe de ser entendido? La felicidad consiste sobre todo en ilusión, que es la mejor forma de ser feliz, porque se vive la vida con anticipación, porque lo diseñado, cuando llega, lo saboreamos lentamente con todas sus ventajas. La felicidad supone encontrar un programa de vida atractivo, satisfactorio, capaz de llenar y que sea el elemento complementario de la existencia, el texto biográfico. A continuación veremos cuáles son sus principales características. El proyecto debe ser personal y como protagonista del mismo, su arquitectura la elaboro yo según mis preferencias. No hay que perder de vista a la hora de practicarlo la vieja distinción del pensamiento medieval entre desear y querer. Pasemos a las características. Primero, desear se mueve en el plano de lo sentimental, prospera en el terreno emocional. Uno puede desear esto o aquello, pero sin más. Segundo, querer es un acto de voluntad, traduce un empeño, un tesón, una lucha constante por el objetivo. Esto responde a unas aspiraciones particulares que constituirán el texto de la vida propia y que dan sentido a la trayectoria de cada uno. La idea de sentido aquí adquiere tres connotaciones. Una, contenido o tejido sustancial del programa. 2. Dirección, que es el aspecto vectorial de la travesía personal. Y 3. Unidad o estructura compacta donde quedarán integrados armónicamente una serie de elementos. Es necesario conocer bien el contexto y las coordenadas de la realidad en que nos desenvolvemos para que nuestro proyecto personal se realice, lo cual comporta dos condiciones: saber qué aptitud y limitaciones personales nos definen, para lo cual se requiere un serio esfuerzo si queremos realizarnos personalmente.
Asimismo, hay que combatir dos peligros: la dispersión, es decir, la falta de profundidad en los asuntos debidos a los deseos excesivos que en querer todo a cabo y sentirnos en consecuencia desbordados. Y otro, el compromiso constante por las cosas que nos rodean o las personas. Para ello deberemos aprender a hacer uso de la negativa y comprometernos con aquello de lo que estamos seguros poder llevar adelante. Para la ejecución de dicho proyecto son necesarias las siguientes condiciones: A. El orden. B. La constancia. C. La voluntad. El orden es jerarquía, disciplina, saber que unas cosas son prioritarias a otras y que es necesaria una cierta programación, y produce paz y serenidad. La constancia es empeño, incidencia, no ceder terreno, no darse por vencido, perseverar. Así los propósitos se van haciendo férreos, firmes, sólidos, pétreos. Hay que ser obstinados con nuestro proyecto personal, es la única manera de que salga adelante. La voluntad es la capacidad psicológica que llega a ser algo anticipando consecuencias. Es decir, que la voluntad se educa a base de ejercicios repetidos de entrenamiento, a través de los cuales uno busca lo mejor, aunque le cueste. Siempre existe en este trasfondo unas notas marcadamente ascéticas. El hombre con voluntad suele llegar más lejos que el inteligente, porque es dueño de sí mismo, pero no hay que olvidar que tener una voluntad constante no es fácil. Requiere aprender a negarse ante lo inmediato, buscando lo que está por llegar. El que tiene voluntad es verdaderamente libre, consigue lo que se propone. Por consiguiente, debo estar preparado para cualquier tipo de eventualidades que puedan sobrevenirle a mi proyecto, debido a que la vida tiene siempre recodos imprevisibles y azarosos. Está tejida de hilos que se enlazan y entrelazan, por lo que la necesidad, antes o después, de restaurar el proyecto es inminente, cambiando, puliendo y perfilando sus aristas. Tetralogía de la felicidad. Encontrarse a sí mismo, vivir de amor, trabajar con sentido y poseer cultura como apoyo. Si además de tener un proyecto por el que luchar tenemos estas tres características, seremos felices. Por eso, a medida que pasan los años, tengo más elementos de juicio para analizar cómo va mi vida, y al hacerlo extraigo de él haber y debe. Me examino y cada etapa del viaje me ofrece una totalidad interna: alegría, tristeza, decepción, abandono de las metas propuestas, etc. Sin olvidar que todo análisis de la vida personal es siempre doloroso, porque a través de él cada segmento del trayecto recorrido rinde cuentas de su viaje. Por el amor tiene sentido la vida. El ser humano no puede vivir sin un amor en el corazón, y ahí reside lo más genuino de su condición. El amor es tendencia, inclinación hacia la persona amada, impulso que lo arrastra hacia ella buscándola. En una palabra, amor es sentirse arrebatado y percibir un incendio que ayuda a mover los proyectos personales. Y también esto es válido para lo divino, puesto que Dios debe ser alguien personal. Ya que nos pasamos la vida trabajando, concluimos que el amor por el trabajo bien hecho nos hace saborear la felicidad. Amor y trabajo conjugan el verbo ser feliz. Con respecto a la cultura, su aspiración fundamental es la libertad. Sirve para aprender la realidad, vivir en ella y saber a qué atenerse. Por otro lado, ayuda al hombre a que su vida sea más humana y le revele sus posibilidades. Es un factor que, bien entendido, hace reconciliables progreso técnico y progreso humano. Por último, la felicidad es comparable a un rompecabezas o un puzzle en el que siempre falta alguna ficha, o también a una manta pequeña que siempre deja al descubierto alguna parte del cuerpo. Por eso, antes que nada, consiste en ilusión. Esa es su nota prospectiva: vivir hacia adelante, pensando en el mañana, con objetivos claros y concretos. La vida es como un libro en blanco en el que vamos escribiendo nuestra conducta, y en él se registran alegrías y tristezas, aciertos y errores, pero la ruta de la felicidad pasa por el esfuerzo y la renuncia, porque todo lo grande del hombre es fruto de la renuncia.
La felicidad no se da en el superhombre, sino en el hombre verdadero. Primero, la felicidad del hombre apolíneo, los tipos de felicidad en el hombre que tiene paz consigo mismo son: primero, felicidad del hombre apolíneo, fundamentada en el orden y el equilibrio. Segundo, felicidad dionisíaca, la del que busca sensaciones nuevas, movimiento, actividad, y la del que otea por el entorno para ver qué haya y al mismo tiempo explorarse a sí mismo. Entre estos dos tipos de hombres y felicidad hay muchas concepciones y formas de entender este tema, porque el cauce de nuestra vida se abre paso con nuestra conducta y se cierra con las distintas etapas de su trayectoria. Necesita a la vez forma y contenido, y de esa simbiosis emerge cada manera de ser feliz, para lo que es preciso unidad, homogeneidad, entre lo que el hombre desea ser y lo que quiere hacer con su vida de acuerdo con un programa previo. Por otra parte, si no hay libertad con minúscula en nuestro medio o contexto social, cualquier diseño que se haga puede venirse abajo por la imposición autoritaria del miedo, del medio. Por ejemplo, la Unión Soviética, donde actualmente se abren tantas posibilidades nuevas después de 70 años de totalitarismo, que pensar en la felicidad es más fácil. Es fácil deducir de todo lo que hemos dicho que el hombre actual busca tanto la libertad como la felicidad, pero hay diferencias y rasgos entre ambas que cada uno debe de descubrir. Para eso es necesario que no decaiga el esfuerzo por alcanzar la meta propuesta, y que en el camino aspiremos a los valores eternos, aquellos que no pasan con los siglos: la paz, la armonía con los demás, el encuentro profundo con el otro, la educación para la libertad y la convivencia, la búsqueda de la trascendencia y promover el amor auténtico. Si la felicidad es un resultado, la vida es un medio para conseguir exteriorizar lo mejor, lo más humano que llevamos dentro, sin olvidar que para alcanzar esa paz interior son inevitables las contradicciones, los reveses y los sufrimientos en sus formas más diversas. Así, poco a poco, nuestra personalidad se va definiendo hasta llegar a su homogénea fisonomía. La felicidad es la experiencia subjetiva de encontrarse bien consigo mismo, contento de su vida hasta ese momento. El camino de la felicidad es un conjunto de pequeñas ilusiones. La felicidad es la máxima aspiración del hombre, hacia la que apuntan todos los vectores de su conducta, pero si queremos conseguirla, debemos buscarla. Además, la felicidad no supone un hallazgo al final de la existencia, sino a través de su recorrido. Es más una forma de viajar que un estado definitivo. Por supuesto, debemos conocer bien sus límites, ya que la felicidad absoluta no existe. Es una utopía inalcanzable que en este plano terrenal, ante la que queda saborear y disfrutar de los buenos momentos y tener proyección de futuro. Es algo esporádico, que a veces se nos presenta inexplicablemente y parece demasiado rápido en nuestra caleidoscópica vida. Aunque todo esto parezca una sucesión de contraposiciones, también sucede con otros aspectos vitales que no son la felicidad. Por eso debemos saber cuáles son nuestros objetivos y hacia dónde queremos dirigirlos, si queremos ser más felices. Asimismo, debemos saber combatir dos peligros. 1. El infierno, para el que es clave no darse por vencido en esa lucha personal y a la vez mantener un esfuerzo por ser coherentes. Segunda, pero también el enemigo está fuera, los avatares de la vida, las mil formas que la desordenan y convierten su rumbo en zigzagueante. El camino de la felicidad debe construirse y hacerse de pequeñas ilusiones, hilvanadas por un argumento que le da solidez. De ellas unas habrán salido y otras no. El hombre feliz sabe ver en ese resultado lo positivo de su experiencia existencial, porque la felicidad consiste en una mezcla de alegrías y tristezas, de luces y sombras, pero dotadas de amor. El progreso material por sí mismo nunca puede colmar las aspiraciones del hombre ni dar la felicidad cuando constituye el eje vertebral de una vida. Consecuencia, en el hombre occidental de la sociedad del bienestar, la tentación de la opulencia conduce gradualmente al individualismo y por ende a la difusión de falsos esquemas que llamamos valores. Éxito, dinero, poder, avidez de sensaciones,
curiosidad por todo sin pretensiones de mejora. En fin, una nueva decadencia, una fabulosa mentira que descubrimos tarde o en los momentos estelares, cuando una desgracia nos llega de improviso. Esas suspensiones de la cotidianidad, cuando la prisa se detiene y uno encuentra realmente lo que debe ser la vida, esa espontaneidad efímera pero decisiva, puede ser uno de los puntos de arranque del hombre light para rectificar, para dejar esa existencia pobre y ridícula, conformista y banal, y una vida sin felicidad auténtica. Es necesario que el hombre diseñe su religión, una moral a la carta, en la que escoja unas cosas, es decir, las que le convengan en ese momento y rechace otras. El hombre está llamado a la libertad cuyos fines son la verdad y el amor. Muchas idolatrías actuales elevan formas de liberación que no son más que estilos de vida que arruinan al individuo y a la sociedad. Para ello no hay más que pensar en los nacionalismos radicales, la violencia, el terrorismo en aras de la libertad y de la justicia, la pornografía, la comercialización y la manipulación de la vida humana. El hombre se convierte en esclavo al idolatrar personajes e ideas insustanciales que la masa mitifica. Por tanto, su aspiración a lo infinito se derrumba al apostar por cosas que no merecen la pena. Le decía Sócrates a su amigo Hipócrates: un sabio es un comerciante que vende géneros eternos de los que se nutre el alma. Cuando el corazón corre vertiginoso hacia esos ídolos de barro que pronto se resquebrajan, su final lo hace insatisfecho pretendiendo la búsqueda porque no se puede alcanzar la paz y la verdadera alegría en la propia inmanencia. La salida para dejar de ser persona light está en el paso de la inmanencia a la trascendencia, dejar el individualismo y el materialismo. El hombre light no es ni religioso ni ateo, sino que él se ha construido una forma particular de espiritualidad según su perspectiva. Él es quien decide lo que está bien y lo que está mal, y su anhelo de infinito empieza por una satisfacción materialista. Dinero, poder, placeres, distinciones y sitios en los que figurar, y termina por fabricarse una ética a su medida. Mientras tanto, trata a los demás como objetos e instrumentaliza la relación con ellos. En el mensaje cristiano, la perfección está en la misericordia. El amor es siempre un acto de entrega que busca el bien del prójimo, su mejor desarrollo. Así, el sentido de la misericordia se completa con el de la justicia. La idolatría material se mueve en la búsqueda desenfrenada de bienes y placeres, unas veces como nivel de vida y otras de espalda a la solidaridad con los demás. Muchas de esas doctrinas se oponen al hombre mismo, yendo contra su dignidad. Esta antropología materialista resulta contraria a la edificación de un orden social más amable y justo. Hoy parece que al entronizar el concepto de democracia, todo lo demás es secundario. Y bueno, de momento nos quedamos aquí, mis queridas almas. Hasta luego y os bendigo. Gracias.